Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a su programa En Corto. Soy José Ortiz Medina y hoy tenemos un invitado, créanme, muy interesante de lo que vamos a platicar hoy. Y me acompaña Lorenzo Alonso Portillo Armendáriz. Él es actor, titiritero, artista plástico, gestor cultural y productor escénico. Vamos, una trayectoria muy diversa. Sí. Bienvenido a este programa. Gracias, Pepe. Un saludo a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Y bueno, pues antes de empezar a platicar ya al aire, Sí. siempre se da la preentrevista, ¿no? Entonces, platicabas un poco de lo complicado que fue como empresarios, como productores, pues impulsar el teatro durante la pandemia, ¿no? Les afectó muchísimo. ¿Durante qué tiempo más o menos estuvieron cerrados los teatros? Pues estuvieron cerrados un año y medio aproximadamente. Principalmente los recintos culturales y los teatros fuimos los primeros en cerrar, ¿no? En atender el llamado de no aglomeraciones. Pero viéndolo como de manera global, Pepe, amigos y amigas, es que es difícil hacer teatro en este país y sostener un teatro independiente. ¿Por qué es difícil hacer teatro en este país? Mira, ¿La gente casi no va al teatro o qué sucede? me parece que estamos transformando los espacios escénicos independientes, los gestores y gestoras culturales, estamos transformando dinámicas que durante muchísimos años han educado las formas de crear contenidos culturales. Estoy hablando del subsidio que los estados proveen para los artistas y que cuando este subsidio carece o lo recortan, me refiero al recurso destinado para la cultura, el desarrollo de las artes, la investigación artística, en fin, cuando este recurso los estados o los gobiernos o los institutos de cultura lo recortan o los envían de manera muy escasa a los municipios o a los artistas, nosotros como creadores necesitamos encontrar nuevas formas y mecanismos para que cuando no existe ese recurso, cuando no existe esa subvención, poder idearlo para que las actividades artísticas y culturales continúen. ¿Y cómo le hacen? Mira, lo hemos hecho, el Rincón de los Títeres y el Grupo Merequetengue lo ha hecho durante 22 años. El espacio, que es el Rincón de los Títeres, la sede, el Centro Cultural, durante 13 años. Y lo hemos hecho de manera autogestiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos logrado hacer de este espacio un proyecto comunitario y colectivo, donde sea el público y no el Estado, ¿sí? Que sostenga este espacio. Entonces, no ha sido fácil, es un camino largo, es un camino que se requiere como mucha paciencia, de mucho involucramiento, de co-creación con los espectadores, con el público, y que no dependamos de una beca, ¿no? Que no dependamos de que el Estado diga, pues te doy y ahora no te doy, te doy pero con condición o etiqueta, ¿no? Y eso frena mucho la creación de los artistas también. Físicamente, el Rincón de los Títeres, yo recuerdo alguna vez que estaba por Los Berros, ¿sigue estando por ahí? Ibas cuando eras niño, yo creo, ¿no? Hace muchos años. Por Los Berros, justo, ¿no? Empezó el Rincón de los Títeres por Los Berros, muy cerca de Los Berros, en un espacio muy pequeño. Por eso se llamó el Rincón de los Títeres, porque era un espacio para 20 espectadores. Después, sí, creo haber ido alguna vez. Seguramente, y después, mucho más adelante, gracias a una gestión cultural que emprendimos, David Estrada, codirector del grupo, Denise Valencia y un servidor, edificar el primer teatro para títeres en la República Mexicana, y lo tiene Jalapa, lo tiene las y los veracruzanos para el deleite de niños y niñas y la formación de públicos también. Y después de Los Berros, ¿a dónde se ubicaron posteriormente? Construimos muy cerca del Monumento a la Madre, en la calle Benito Juárez, esquina Manuel Ávila Camacho. Ajá. Estamos entre dos parques emblemáticos, el Bicentenario y los Tecajetes, ahí en ese parquecito donde hay un mundo y unas resbaladillas enormes, que por cierto se llama Elisa Cervantes Godos ese parque. No sabía, ¿Sí? Hasta ahorita. Ahí construimos el Rincón de los Títeres. ¿Y es un espacio como de capacidad para cuántas personas? Es un espacio que tiene 118 localidades. Ya está grandecito. Exacto. Y un área para silla de ruedas, porque el espacio busca ser inclusivo.
Ahora tiene un foro al aire libre que se llama el Árbol de la Palabra, que es anexo al teatro. Una galería peatonal que se llama Juegos, Trazos y Colores en las rejas del parque vecino al teatro, que es una galería con 13 paneles donde exhibimos obra plástica al exterior, que es la contribución que hace el grupo al arte para el exterior, ¿no? ¿Y las funciones qué días son? ¿Fines de semana? Mira, el Rincón de los Títeres tiene varias actividades de manera permanente. Una de ellas es, como lo mencionas, funciones cada fin de semana, todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a la 1 de la tarde. Durante 13 años, puedo decir que el Rincón de los Títeres, y lo digo con mucho gusto, es el único teatro en el estado de Veracruz que tiene un programa permanente ininterrumpido. O sea que desde hace 13 años hay funciones todos los sábados y domingos, Órale. excepto por la pandemia. Bueno, y el H1N1 del 2019 que también... También. Pero fue fue breve. La influenza, ¿no? Famosa. Sí, nos detuvo. Pero ese es el programa permanente de teatro familiar. Tenemos el programa de teatro escolar, que también pueden ir las escuelas al teatro, que eso es muy importantísimo, que las escuelas, los jardines de niños, las primarias, las secundarias, vayan al teatro. Pero puede ir al teatro a su escuela, pero es importantísimo que los niños y las niñas vayan y se sienten en una butaca y vean Es distinto, la magia, ¿no? Válgase la comparación, es como el cine, Por ¿no? supuesto. Claro, o sea, no es lo mismo que rentes una película y la ves en tu casa. Y sabes qué? Que es un acto colectivo, en lo que busca el teatro. Es cierto, es cierto. Por eso la pandemia, cuando intentamos hacer teatro virtual, pues no nos gustó. No funcionó. Completamente, ¿no? Porque tiene el mismo sabor, ¿no? Es un la lenguaje, misma magia, ¿no? Sí, se hace en vivo, de manera colectiva. Una persona se sienta aquí junto con un grupo de personas que no conoce y ven algo único y irrepetible, que nunca se volverá a repetir, que es la esencia del teatro, ¿no? ¿Y cada cuánto van cambiando las obras? O sea, cada cuántos fines de semana que ya el público diga, mira, ya hay una obra diferente. Mira, Merequetengue es un grupo de repertorio, tenemos más de 23 puestas en escena, 23 títulos, y el público lo que hacemos nosotros es que lo cambiamos cada fin de semana, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, cada fin de semana el ¿Hay público algo diferente? Puede ver algo diferente. ¡Órale! ¡Qué tenemos padre! artistas invitados, porque la vocación del espacio es el teatro con títeres y figuras animadas, teatro de sombras, en fin. Entonces tenemos también grupos invitados que andan de otros países o grupos locales que se presentan en la sala, ¿no? ¿Y los precios más o menos son accesibles? Súper simbólico. Mira, nosotros creemos que Merequetengue subsidia el boleto porque cuesta 80 pesos. ¡No me digas! Entonces, baratísimo. Baratísimo, muy barato, sigue siendo simbólico. Nosotros creemos que es importante que sea un precio accesible porque es parte de una formación de público, ¿no? Lo que decía al principio de este subsidio del Estado hacia las artes crea gratuidad. Entonces, todas las actividades artísticas que genera el Estado, la mayoría, son gratis. Pero no son gratis, sino que cuestan. El Estado lo paga a través de un impuesto, etc. Pero nosotros, a través de la asociación que es Merequetengue Artes Vivas, lo que hacemos es que subsidiamos ese boleto para que sea más público el que pueda acceder a la sala, ¿no? Oye, Lorenzo Alonso, a mí me llama mucho la atención, y bueno, el experto eres tú, pero yo quisiera nada más plantearlo. A mí cómo me llama la atención esa magia que se da en las representaciones de obras de títeres, sí. Esa magia que se da de que, por ejemplo, los niños, las niñas, sienten, creen que está vivo el personaje. Es interesante eso, ¿no? O sea, ellos creen que realmente sí está vivo, que sí les está hablando. A veces interactúan con el público y ellos les contestan y creen que es un ente autónomo. Platícanos, ¿cómo se da esta magia? Mira, ¿O por qué se da? Se da a través de una convención que nosotros planteamos a través del juego. Creemos que el teatro que nosotros buscamos hacer en el Rincón de los Títeres sea un teatro que esté planteado a través del juego. Y el teatro que hacemos no está dirigido especialmente a niños y niñas, también, sino que está también dirigido adultos. A las infancias de las personas. ¡Ah, qué buen concepto! Porque
te voy a decir algo. Nosotros hemos encendido las luces de la sala al final de la función Ajá. y hemos visto puros adultos en la sala. Y por ahí un niño o dos. ¿En serio? Entonces dijimos, claro, el trabajo que nosotros pretendemos hacer es hablarles a las infancias de las personas, ¿no? Y que por un momento se olviden de su precipitada vida y sean parte de un juego. Los títeres tienen una particularidad, que es un teatro primitivo, es un teatro que está presente en todas las civilizaciones humanas. Imagínate, desde los mayas tenían presencia del teatro con títeres, con figuras ¿sí? animadas, le llamaban el Teotiquistli, el hombre que hacía mover a los dioses con la palma de su mano. Ah, no sabía. Sí. Qué interesante. Todas las culturas, todas las civilizaciones tienen presencias o indicios de muñecos articulados, ¿no? La cultura tolteca, la cultura zapoteca. ¿Qué es lo que hacían ellos? Es que jugaban a ser dioses, ¿no? Los demiurgos que les decían, y creaban universos en esta mesa y empezaban a contar que esa esfera era una bola de fuego y las plantas eran unas conchas de mar y entonces empezaban a contar historias. Y yo creo que el teatro de títeres, respondiendo a tu pregunta, alude a ese juego y es por eso que los niños y las niñas y las personas entran inmediatamente a este juego. Yo la pregunta la hacía hace rato pensando en niños y niñas y bueno, tú me estás planteando un escenario de público muy, muy interesante y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Han captado ustedes en el momento en que los adultos se meten en esa magia, en esa infancia? ¿Cómo lo dijiste hace rato maravillosamente? Sí, es hablarles a las infancias, ¿no? A las personas, infancias, exactamente. ¿Se han percatado en el momento en que el adulto se mete en esa magia y cree que por un instante, vamos, Sí, que está claro. vivo el muñeco? No, por supuesto. Sí. Claro. Y siempre nos pasa, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido funciones en las que los papás están así clavadísimos en la obra y los niños ya empiezan como... Y el papá le dice, quédate quieto, ¿no? Llega el papá, deme 2 boletos. Y el niño, no, quiero ir al cine, o quiero ir al parque. Quiero jugar videojuegos. Y los adultos, no, vamos al teatro. Porque lo que hacen es que se divierten, juegan. Es un momento de imaginación y de mucha libertad, ¿no? También. Muy interesante, la verdad, lo que nos estás platicando. Y bueno, platicabas hace rato de cómo se da de manera primigenia el tema de los títeres en las culturas prehispánicas o precolombinas. Pero, por ejemplo, en Europa hemos visto en documentales, en películas, que es en la Edad Media en la que hay, o antes de la Edad Media, había estos espectáculos de títeres, muchas veces pues impulsados en los reinados, ¿no? Sí. Las monarquías. Pero antes de eso, antes de la Edad Media, ¿había esto de los títeres en Europa? ¿No? Sí, no. ¿Qué época? ¿Desde cuándo empieza? Es que todas las civilizaciones han tenido representaciones de figuras para contar historias, ¿no? La iglesia utilizó, incluso ahí en muchas parroquias, en muchos municipios en México, que hay parroquias de Jesucristos o Cristos articulados. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes los bajaban. Y hablaba Jesucristo. Pues no precisamente como un ventríloco, ¿no? Que es este muñeco como... Claro. Pero sí los articulaban y hacían que esta figura bajara y hiciera así con su brazo y no sé qué. ¿Era como para evangelizar? Completamente para evangelizar, ¿no? Sí, ya parece que me imagino uno de estos muñecos de ventríloco con su dedo flamígero, ¿no? Señalando al pecador, los pecados de los indígenas. Pero además, lo dijiste muy bien, porque había una presencia, por eso viene la palabra títere. La palabra títere se origina porque cuando los títeres eran subsidiados, otra vez volvemos al subsidio, por el rey o por la iglesia ya no aguantó más y hubo una época de Inquisición donde también los títeres los llevaban a las hogueras, ¿no? ¡Ah, caray! Y a los titiriteros. Entonces ahí nace la palabra títere porque empezaron a cambiar las palabras de crítica por una lengüeta de plata que se ponía entre la lengua y el paladar y hacía un sonido como... Y decían las cosas, títere, pero no lo decían. Y por eso les llamaban títeres, por el tip, 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 tip. Qué interesante. La verdad es que me gustaría seguir platicando contigo, Lorenzo Alonso Portillo Armendáriz, pues actor, titiritero,
artista plástico, gestor cultural, bueno, tantas cosas que haces. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a Nos ustedes. sentimos muy halagados. Gracias a ustedes, los esperamos en el Rincón de los Títeres cuando gusten, Pepe. Pero sobre todo, gracias a ustedes. Soy José Ortiz Medina. Esto es En Corto. Buenas noches. Hasta la próxima.